Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Vamos a la palabra de fe en esta hora preciosa de la mañana, gloria a Dios. Y la palabra allí en Ezequiel capítulo 47, vamos a llevar a cabo esta palabra que Dios está desatando, que Dios está obrando, gloria a Dios, amén. Qué bueno nuestro Dios todopoderoso, que nos diga el que está a tu lado: Dios te está visitando. Dios te está ¿cómo? Visitando este ayuno, toda esta de ayunar, de orar, el clamor. Esto es, dígale al que está a tu lado, algo se oye, que es la chiquina de Dios, que es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Y dice así la escritura en el capítulo 47 en el libro de Ezequiel, amén. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur y del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salía el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y me dio otros 1000, y era ya un río. Diga conmigo, un río que ya no se podía pasar, que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nada. Amén, gloria a Dios. Tome asiento, gloria sea el Señor, qué bueno. Y ya estamos culminando en el cierre de este ayuno, y Dios ha venido ya, hermano, desatando una palabra de bendición para tu vida. Amén, gloria sea el Señor. Qué bueno nuestro Dios. Y Dios nos habla que el profeta estaba en una condición, dice que todas las revelaciones que él tuvo fue en el río Quebar, ¿sí o no? Donde Dios le mostró, allí le mostró lo que iba a pasar, porque esta era la gloria venidera. Diga, la gloria venidera, amén. Era la gloria postrera. ¿La gloria qué? Postrera. Diga, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, amén. Entonces el profeta tuvo un comienzo maravilloso. Él comenzó, Dios llamándole en este cautiverio, porque él se encontraba con los cautivos, pero allí Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer con ellos, amén. Cómo iba a terminar ese desenlace, ese fin que Dios tenía para ellos. Dígale el que está a tu lío: para ti hay un fin de bendición, amén. Porque a su pueblo Dios tiene cosas planeadas, propósitos, hermanos, reinos celestiales, divinos. Y Dios quiere que usted y yo hoy las conozcamos, porque Dios ha venido ministrándonos de tal manera que usted y yo, hermanos, tenemos que salir del estado de ese comportamiento, de ese estancamiento que muchas veces nos encontramos, ¿cierto que sí? Porque había estancamiento, había impedimento. Entonces Dios comenzó a mostrarle al profeta en este capítulo, hermano, 47. Diga conmigo, visiones. ¿Qué vio? Visiones, ¿sí o no? Y hoy usted ve visiones, usted le da cuenta al esposo, le dice: amor, es que anoche tuve una visión. Le dice: ese fue el pan que estaba comiendo anoche, ¿sí o no? ¿Qué tuve visión? Ese fue el paquete de chicharrón que se comió anoche, ¿sí o no? Porque, hermano, no tenemos esa credibilidad, no tenemos todavía esa claridad, ¿cierto que sí? Pero las visiones que Dios le daba al profeta Ezequiel
eran proféticas. Diga conmigo, proféticas. Amén. Era preparando la gloria, preparando lo que iba a hacer Él con su pueblo, lo que iba a determinar Dios, cómo Dios lo iba a sacar, cómo Dios lo iba a poner. Amén. Porque la palabra de Dios dice allí en Ageo, dice, o más bien en Zacarías, dice que esto no es con espada ni con ejército, es con mi santo espíritu, dice Dios. Amén. Esto no es por capitanes, carros de guerra. Esto no es, hermano, hombres de guerra, sino que es en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Porque así Dios sacó la primera vez de Israel de allí, dice la palabra. De nuevo haré pacto contigo, dice el Señor. Amén. Diga conmigo, de nuevo el Señor hará pacto conmigo. Amén. Porque eso no lo habla en el capítulo 13 en el libro de Joel, ¿cierto que sí? Dice, de nuevo haré pacto, así como mi espíritu cuando saqué a Egipto de allí, dice, mi espíritu irá con ustedes. Amén. De esa misma manera Dios lo hizo, hermano, ahora por segunda vez en el cautiverio, ¿cierto que sí? Y en este tiempo, solo con el Espíritu de Dios, solo con la mano de Dios, podemos salir de las circunstancias que muchas veces nos encontramos. Iglesia, dice, ¿quién me podrá ayudar? Tu ayuda viene de Jehová. Diga, mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de Dios. Tu ayuda viene de Dios. Porque no es lo que nosotros hacemos. Sí, nosotros tenemos en nuestra cabeza que tenemos que hacer cosas y tratamos de hacerla, y muchas veces medio no funciona, ¿cierto que sí? Usted dice, como que me funcionó sin tanto pedirle a Dios. Sí, pero lo que pasa, dígale, hay una diferencia. Amén. Lo que hace Dios lo hace para siempre. Amén. Lo que hago yo dura por un momento. Diga conmigo, de corta duración. ¿De corta cómo? Hay decisiones que tomamos. Israel tomaba decisiones y Dios le dijo, voy a hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque Dios comienza, hermano, a trabajar en la naturaleza de Israel. Amén. Trabajar en el problema de Israel. Porque Dios, el Dios que te hizo, el Dios que te creó, que va a trabajar en ti. Amén. Y este ayuno, parece el ayuno. ¿Qué significa el ayuno? Es de entrar a una dimensión profunda del Espíritu. Amén. Entender, a revelar cosas que tu mente y tus pensamientos no tienen la capacidad de detectar. Amén. Pero el Espíritu le reciba al Espíritu a su nombre. Amén. El espiritual discierna lo espiritual. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hay cosas, dice Pablo, que para el mundo es locura, pero para nosotros es el gran poder de ¿quién? De Dios, desde el cielo mostrándose, desde el cielo revelando. Amén. Y Dios está revelándole al profeta, y Dios te está revelando a ti, iglesia amada, lo que va a hacer en los próximos días contigo, a su nombre. Amén. Dígale al que está me están viendo así, pero en próximos días me verán en gloria, a su nombre. Amén. ¿Cómo te van a ver? En gloria. El pueblo estaba cautivo, ¿sí o no? El pueblo no valía nada, solo lo amaba Dios. Las otras naciones no lo que lo menospreciaban. ¿Sabe qué le decían? Cuando lo veían en esa condición así afligido, ¿a dónde está tu Dios? ¿Sí o no? Esa era la ¿qué? La burla. ¿A dónde está tu qué? ¿A dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? ¿A dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios los abandonó? ¿Por qué les hicieron eso? ¿Sí o no? Dios dice, tranquilo, ahora voy a quitar la burla de las naciones, el oprobio de las naciones. Amén. Dice Dios, ahora dice Dios, profeticen sobre los montes, profeticen sobre los arroyos, profeticen sobre tu vida, porque lo que voy a hablar y lo que voy a mandar a hacer, ustedes lo verán, a su nombre. Amén. Y eso es lo que Dios dice en esta mañana. Te dice a ti, ¿cuánto lo cree? Amén. Porque esto, hermano, es un meollo de asuntos bastante profundo para explicarle en un momento, ¿cierto que sí? Pero vamos al tema de esto, ahora sí. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Entonces, ¿qué estaba viendo el profeta? El templo. ¿Qué estaba viendo? El templo de Dios, ¿sí o no? Pero el templo no existía porque estaba destruido. ¿Cómo estaba?
desolado, estaba caído, estaba hecho trizas, estaba, hermano, en escombros, pero estaba la estructura, estaban ¿cómo se llama eso? Donde las bases de todas esas cosas. Pero ahí estaban los diseños de Dios, pero estaban en un estado lamentable, ¿cierto que sí? Pero como es Dios, lo que es de Dios permanece el fundamento. Diga, el fundamento de Dios permanece. Amén. Te pueden destruir por fuera, pero por dentro está, ¿cómo se llama eso? Intacto. Amén. ¿Cómo está? Intacto. Amén. Sí, te dan golpes, dice, pero por dentro estoy sano. A su nombre. ¿Cómo estoy? Está sano, sano. Hermano, dígale que está a tu lado. Esos puños que te dieron solamente fueron caricia. ¿Fueron qué? Caricia, iglesia. Y así estaba allí el pueblo. Y así muchas veces nos encontramos nosotros, los puños de la vida, las circunstancias, hermanos, del diablo, de los demonios, de todas las cosas que usted le ha pasado en la vida. Entonces Dios le dice, mire lo que voy a hacer, dice la palabra. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Amén. Entonces le digo, mira lo que voy a hacer. Esta gloria que usted ve, esto es lo que voy a mostrar para que usted se dé cuenta que esta es la casa por lo cual voy a hacer brotar algo especial, mis ríos, mis aguas. Amén. Eso es lo que Dios dice. De este lugar que está desolado, pero Dios estaba mostrándole, era el diseño celestial. ¿El diseño cómo? Celestial, porque el mismo diseño que Dios le dio a Noé, se lo dio a Moisés, es el mismo diseño que Dios nos está mostrando hoy. Amén. Dios le dio un diseño ¿a quién? A Noé. Y hará el arca con estas medidas, con estas longitudes, y hará esto así acá, ¿cierto que sí? Porque todo viene del cielo, a su nombre. Amén. Por eso los diseños de Dios son eternos, a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los diseños de Dios nadie los puede destruir, son indestructibles. Amén. Dios le dio un diseño a Moisés de así hará el tabernáculo, y así lo hizo, y así va a permanecer. Y este mismo diseño será el diseño que Dios le mostró a David, y dice que David se lo dio a su hijo, y su hijo lo ejecutó, a su nombre. Y aquí vemos con claridad el diseño de Dios sigue en pie. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. Y dice que de esa casa de Dios salía una fuente, salía un río de ¿quién? De Dios. ¿Qué salía? Un río, dice la palabra de Dios. Diga, un río. Que salía un río, y aquí aguas que salían debajo del umbral. Amén. Se me olvidó decirles el tema, hermano, para que las aguas de Dios que te sanan, es el tema de hoy. Amén. Diga conmigo, las aguas de Dios que te sanan. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Entonces está aquí Dios mostrándole, porque Dios quería traer sanidad, Dios quería traer medicina. Amén. Eso es nuestro Dios, iglesia. De Él viene, dice, le voy a revelar abundancia de medicina, le voy a revelar la abundancia de mi palabra, porque ella que es medicina para tu vida. Diga, es medicina para mi vida. Entonces está el Señor aquí mostrándole una visión. Está el ángel mostrándole al profeta Ezequiel, dice la palabra. Aquí las aguas que salían debajo del umbral, dice la palabra del Señor. ¿De dónde salía? Debajo del umbral. Entonces esto es algo muy especial, hermano. ¿Qué significa umbral? Diga, es límite, es un paso. ¿Qué es? Es un paso, es un inicio de que algo va a suceder, a su nombre. Como cuando las personas están cumpliendo años, es un inicio. ¿Qué es? Un inicio. Y aquí vemos que Dios está, hermano, iniciando algo. Es un paso. El umbral es una puerta. Si uno, cuando usted la abre, se mueve, se abre, hay un cambio. Amén. Y eso es lo que Dios está abriendo un umbral. Diga, abriendo un umbral. Amén. Que significa comienzo o inicio de algo para su pueblo, a su nombre. Pero Dios lo está trayendo esta hora para tu vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es un umbral, ¿cierto que sí? Que significa ¿cómo?
inicio de algo nuevo para mi vida. Entonces Dios le mostró un umbral de la casa hacia el oriente, porque de la fachada de la casa estaba al oriente. ¿A dónde estaba? Al oriente. Y las aguas descendían debajo, dice la palabra. ¿A dónde descendían? Debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, dice la palabra de Dios. Entonces Dios le mostró esto al profeta, esta visión, lo que él iba a hacer y de dónde iba a sacar esas aguas. Amén. De dónde iba el Señor a hacer esto. Porque el Señor todo nos lo revela para que usted y yo no se nos olvide lo que el Señor usó para bendecirte. Amén. Porque todo lo recibimos del trono de Dios. Todo lo recibimos de la silla del trono de Dios. Del trono, de la gloria de Dios. De la silla del juez, del todopoderoso. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en esta hora, iglesia. Porque queremos que tú entre a entender esta palabra importante, hermano. ¿Por qué es importante, iglesia? Porque hay una revelación para tu espíritu. Porque el espíritu quiere recibir, diga, porque mi espíritu quiere recibir. Amén. Y esto es importante, iglesia, de lo que Dios quería mostrarle al profeta, lo que en poco momento se iba a desatar del cielo a la tierra. Por eso el Padre nuestro dice: Padre que está ¿a dónde? En los cielos, ¿cierto que sí? Padre que está ¿a dónde? En los cielos. Y esto es lo que dice: hágase la voluntad del cielo ¿a dónde? Aquí en la tierra. Nunca se ha dejado hacer la voluntad que está en el cielo. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Amén. Nunca Dios va a decir que se haga la voluntad de Luis Hernán Cruz en la tierra. No, que se haga la voluntad que Dios tiene en el cielo, en la tierra, a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso sus planes no son esto, sus proyectos no son esto. Es por la voluntad de ¿quién? De Dios. Mira, hay un proverbio, no es para que usted compre la lotería. Dice: los hombres echan la ¿qué? La suerte, pero la decisión es de Jehová. Amén. Dice: hoy pastor, entonces me compra la lotería y Dios me la va a ganar. No, no está hablando eso. Porque la gente ha malinterpretado eso. Entonces el hermano sale y compra el chance, la lotería, y compra el baloto. Pastor, si me compro el baloto arreglamos esta iglesia. No, hermano, por favor, ahorres esos pesitos, ¿sí o no? No, Dios no le está diciendo que esa es la suerte. Amén. Hermano, es la bendición ¿de qué? De Dios, porque eso es un azar, eso es un vicio. Y entonces usted se me avisa, ya tienes para la lotería y no tiene para el mercado. Entonces, fuera eso en el nombre de Jesús. Y me sacó por el camino de la puerta ¿qué? Del norte. Tremenda visión que el profeta estaba ¿qué? Viendo, ¿cierto que sí? Estaba Dios mostrándole paso a paso, porque es un Dios de orden. ¿Un Dios de qué? Un Dios que no escatima, hermano, cosa ni detalle. Porque Dios quiere que, hermano, las cosas de Él son tan perfectas, tan únicas, iglesia, tan delicadas. Por eso la palabra dice en Apocalipsis, dice: ni una coma le puede quitar ni agregar. Amén. Porque esto es lo que Dios dice, porque tiene que cumplirse conforme el propósito de ¿quién? De Dios, como Dios dice, el diseño, el momento, la hora. Y eso es lo que Dios nos habla. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo. ¿A dónde descendía el agua? ¿De dónde salían las aguas? Diga, del trono de Dios. De ahí descendía el río, de ahí descendían las crecientes de Dios. Amén. Las aguas que te van a sanar, a su nombre. Amén. La palabra las aguas también tipifica la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Significa el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Significa pureza espiritual. ¿Qué significa? Pureza espiritual. Entonces eso significa, hermano, diga la palabra, las aguas que sale debajo del altar es la palabra de Dios. Amén. Por eso como uno como pastor le toca estar en el secreto de Dios para escuchar la voz de ¿quién? De Dios, para que le hable al pueblo. Porque podemos predicar y montar un sermón conforme a nuestro conocimiento.
y usted recibirlo. Pero Dios quiere, hermano, conectar el Espíritu de Dios con tu espíritu. Amén. Diga, el Espíritu de Dios con mi espíritu. Amén. Porque eso es lo que hace Dios, no intelectualmente, no es algo emocional, no es algo que quiere yo aquí como trabajarle la mente. No, iglesia, que Dios me guarde, sino que la palabra llegue a tu espíritu, que yo le dé, dice, ¿de quién estuvo en mi secreto para oír y saber lo que yo quería hacer con mi pueblo? Amén. Pero Ezequiel sí estaba en el secreto de quién. Jeremías estaba en el secreto de Dios. Moisés estuvo 40 días en el monte en el secreto de quién. Elías tuvo 40 días, ¿sí o no? Pablo tuvo 3 días, 7 días en el secreto de quién. Amén. Y por eso cuando él llegó a la isla de Malta, dice la palabra de Dios que la serpiente lo mordió, ¿sí o no? Y todos los nativos de la isla esperaban que se hinchara, esperaba que botara espuma, esperaba que él se le brotara los ojos, esperaban lo peor de que, ¿sí o no? Y decía, este hombre es un hombre inmortal, ¿sí o no? Porque esta serpiente, el que pica, lo mata, pero esta serpiente no lo que, porque él venía de intimidad con Dios, a su nombre. Él venía de servir a Dios. Él venía, hermano, enviado por Dios. Porque Dios dice, escógeme a a Pablo y a Bernabé, porque tengo un plan para ellos, a su nombre. Dígale el que está a tu lado, tú eres un escogido de Dios. Amén. Y por eso la gente te trata, la serpiente te trata de morder, de hacer las descargas de veneno, pero tú no puedes morir, porque la Biblia dice que ninguna cosa mortífera tiene poder contra ti, a su nombre. Amén. Y eso es nuestro Dios todopoderoso. Y esas aguas que Dios hoy va a mandar sobre ti, esas aguas de Dios, hermano, va a quitar todo el estancamiento que hay en tu vida. ¿Todo qué? Todo estancamiento, todo impedimento, iglesia, porque estas aguas van a limpiar toda tu alma y tu espíritu. Amén. Y eso significa, cuando la iglesia reciba la palabra de Dios, y usted va a recibir la palabra de quién. Cada vez que tú vienes a culto, cada vez que tú leas la Biblia, cada vez que tú se metes en ayuno, cada vez que usted está de rodillas y saca un tiempo para la palabra, Dios está enviando esas aguas, limpiándote, sacándote, santificándote, purificándote, a su nombre. Amén. ¿No le ha pasado muchas veces que usted está leyendo la Biblia y comienza como a llorar su espíritu? Y usted dice, pero esto yo lo leí antes y no me lloré, pero hoy no sé qué me está pasando, ¿sí o no? Porque la palabra está cumpliendo el propósito en ti en el momento. Amén. Y activa su espíritu, y activa su alma, y activa todo su ser. Y entonces usted comienza a ser, hermano, allí reargüido y se compuje, porque el Espíritu está hablando a tu corazón. Amén. Y eso es lo que está aquí el Señor enviando, y esa palabra, que usted la reciba, que usted la reciba con gozo, con alegría. ¿Cuánto lo creen? Y dice, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la ¿qué? La vuelta, como que ya dijo, como que en la visión dijo que como que ya me voy, ¿sí o no? Pero Dios lo ¿qué? Lo regresó. Dios lo ¿qué? Lo regresó. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí. Muchas veces cuando estoy orando y como que ya en mi mente, en mi corazón dice, ya terminé, pero voy en la puerta y me dice el Espíritu Santo, ¿me vas a dar el pan tendido? ¿No va a comer conmigo? Ay, bueno, Señor. Y comienza lo mejor. Amén. ¿Comienza qué? Lo mejor. Y uno dice, Señor, pero tengo culto hoy, pero es que aquí está tan bueno esto aquí, ¿sí o no? No, Dios, papá, ¿cómo hago? ¿Sí o no? Comienza el Señor a traer esa visitación. ¿Esa qué? Esa visitación de Él. Y eso es lo que está pasando con el profeta. Y me sacó por la puerta del camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta, dice la palabra de Dios. Amén. Mire todo el paseo que el Señor le hizo. Devuélvete, porque yo te traje aquí para mostrarle la visión. No solamente es para que vea, sino para que entienda, a su nombre, qué es lo que voy a hacer y cuáles son mis propósitos, cuál es lo que voy a empezar a hacer. Amén.
Porque el profeta tenía que traer la información al pueblo. ¿Cuánto lo creen? La revelación. Y Dios quiere hoy revelarle esto. Y dice, y salió el varón hacia el oriente. ¿A dónde salió? Hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos. ¿Qué hizo? ¿A dónde lo llevó? Hacia el oriente. ¿Hacia dónde? ¿Y usted sabe qué es hacia el oriente? Está al oriente, dice la palabra de Dios. Yo quiero que entienda algo muy importante sobre esto que dice la palabra de Dios. Amén. El oriente quedaba, hermanos, el oriente quedaba el mar salado o el mar muerto, ¿cierto que sí? Cada ese lugar. Entonces Dios le dijo, ¿para ese qué? Para ese lugar. Dios le iba indicando, Dios le iba señalando por dónde tenía que pasar, qué es lo que iba a pasar. Y uno dice, pero ¿para qué me envía a la Patagonia? ¿Para qué me envía allí al cañón del Colorado? Si uno, ¿para qué me envía al Señor por allá al Huila? Si uno allá a ese desierto, yo que voy a predicarle allá a las lagartijas que viven por allá. No, era Dios mostrándole algo que iba a hacer. Amén. Porque Dios sabe qué es lo que tiene determinado. Y Dios quería hablarle con claridad al pueblo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En esta palabra me dice al oriente, llevando un cordel. ¿Qué llevaba? Diga conmigo, llevaba 1 metro. ¿Sí o no? ¿Qué llevaba? En otro dice que metro, otro dice que otra cosa. ¿Sí o no? Y aquí dice cordel, era la medida de Israel en ese tiempo. Amén. Y dice que midió lo que el Señor, siempre cuando el Señor habla de medida, es algo que el Señor está entregando. Diga, algo que el Señor está entregando. Amén. El cordel es algo que el Señor va a decir, como que esto es lo tuyo, mire, lo voy a medir, lo voy a trazar. Amén. Esto es tuyo, lo va a recobrar, lo va a retener otra vez, lo va a recibir otra vez, porque eso significa como un jubileo. Amén. Que lo tuyo vuelve a su nombre. Diga, que lo mío vuelve. Amén. Será rescatado, será liberado, será traído, será soltado, será libertado en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios te dice en esta hora. Eso significa la medida. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios, y me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los. Amén. ¿Cuánto midió? 1000 codos, le midió 1 kilómetro, ¿sí o no? Digo, mira este kilómetro de agua, ¿sí o no? De río, de que sale del altar de qué? De Dios. Diga, que sale del altar de Dios. Amén. Diga, comienzos. Amén. E inicio, ¿sí o no? Porque el Señor comienza a dar paso. El Señor quiere que usted comience, hermano, a creerle. El Señor no te va a montar a usted en una gloria. Hermano, Dios no te va a montar a usted en un Mercedes, en un carro último modelo a usted, si usted no ha andado en Renault, a su nombre. Amén. El Señor comienza ¿qué? Despacio. Porque el Señor te conoce. Diga, Dios nos conoce, ¿sí o no? Amén. Y el Señor conoce tu corazón. El Señor sabe cómo llevarte. El Señor sabe cómo conducirte. El Señor sabe cómo entregarte las bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que dice Dios. Dice, me metió hasta los tobillos. ¿Dónde quedan tus tobillos? Ahí diga, comenzando, inicio. ¿Cómo significa eso? Inicios. ¿Cierto que sí? Porque Dios quería mostrarle el río, la gloria. Dios quería mostrarle las medidas. Dios quería mostrarle la longitud. Amén. Porque la palabra de Dios dice esto, hermano, esa plenitud que es en Cristo Jesús. Amén. La medida, la estatura de Cristo. La medida que usted y yo tenemos que crecer. Diga que tenemos que crecer. Amén. Porque usted tiene que ir de menos a más. Usted no tiene que menguar. Dígale al que está a tu lado, déjeme decirte algo. Dígale al que está a tu lado, pero no se ofenda. Dígale al que está a tu lado. Amén. Diga, no sea como los Gálatas. Que no sea como. ¿Qué pasó con los Gálatas, pastor? ¿Qué pasó? Que comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. Usted y yo comenzamos en la carne y vamos a terminar en el espíritu. A su nombre.
Amén. Dice, ¿qué os estorbó? ¿Qué os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué les impidió caminar con Cristo? Si a ustedes les fue dado primero que antes que los demás, a su nombre. Amén. Y eso podemos decir, iglesia. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Dios comenzó a llevarlos por los tobillos. ¿A dónde comenzó? Dígale al que está a tu lado, tobillos. ¿Y qué significan los tobillos? Es una parte de como de coyuntura. ¿De qué? Donde usted duebla, ¿sí uno? Donde usted hace como ejercicio y descansa, ¿sí uno? Hermano, ¿cómo estaba el paralítico, hermano, que estaba en la iglesia de la Hermosa? Estaba lisiado sus tobillos. Y dice, y el Señor se los afirmó a su nombre. Amén. Entonces Dios quiere que este ayuno, este tiempo, esta temporada comienza a tener una firmeza en Cristo Jesús. Diga conmigo, una firmeza. Amén. Porque usted, ¿cómo va a terminar este año? Firme a su nombre. Amén. La palabra dice permanecer firme. Gálatas capítulo 5 nos habla de eso. Amén. Lo puede poner ahí. Firme en la libertad con que Cristo te hizo libre, dice la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Firme en la verdad de Cristo. La palabra dice en Efesios capítulo 6, firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes contra las acechanzas de ¿quién? De Satanás, iglesia. Dice la palabra del Señor. Entonces estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo como libre. No está ahí otra vez como sujetos a esos yugos. Hoy Dios quiere quitar ese yugo. ¿Qué es un yugo? Es algo que te oprime, es algo que te subyuga y te somete. Dios quiere que usted y yo no estemos sometidos a la cautividad, no estemos sometidos a estas cosas del mundo, no estemos sometidos a ciertas relaciones, no estemos sometidos a ciertas condiciones, sino solo a Cristo estemos sometidos a su nombre. Amén. Dios nos pide sometimiento solamente en Cristo Jesús. Entonces comenzaron a medir, hermano, allí 1000. ¿Cuántos? ¿1000 qué? 1000 codos, que es una cuadra, ¿sí o no? Entonces le digo, mire, te voy a llevar y el río va a comenzar a crecer hasta los tobillos, ¿sí o no? Dice que después el río creció hasta las rodillas. Dice que después creció hasta ¿dónde? Hasta los lomos. Iba creciendo. ¿Iba cómo? Creciendo, iglesia. La palabra dice que crezcamos para salvación en Cristo Jesús. Amén. Que vayamos creciendo en Cristo, que vayamos creciendo en el Espíritu. Dígale al que está, que está que un niño toda la vida se quedará niño. ¿Qué te que un niño solo le creciera la cabeza? Dígale, hermano, tú no eres hermano fenómeno. Amén. Así es, iglesia. Dígale al que está a tu lado. Entonces, ¿usted por qué no crece? Amén. Así, hermano. La palabra dice que usted tiene que crecer, iglesia. Esto es la revelación. Dios le dijo, el pueblo tiene que dejar las niñerías. Tiene que dejar de ser niño en la manera de ¿qué? De pensar. No tienen que dejarse llevar ni mover de aquí para allá. Permanecer en la libertad de Cristo Jesús. Permanecer en esa gracia de Dios. Permanecer en esa fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios le está revelando al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía se encontraba preso, cautivo, sujeto, hermano, bajo régimen de gobierno de otros pueblos, iglesia. Y eso es lo que eso nos quiere el enemigo hacer en estos tiempos, en nuestros países, en nuestras naciones, bueno, en todo lugar, familia, hermano. Estancar, impedir. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el plan de Dios. Porque Dios te llamó, dice, conoceré la verdad y la verdad te hará como libre en Cristo Jesús. Por donde le buscamos, Cristo siempre busca tu libertad. Amén. Dios no quiere que usted esté atado a nada. Y eso es lo que significa este río de ¿quién?
Y este es el río que sana, dígale el que está a tu lado. Este es el río que te trae crecimiento. ¿Cuánto queremos salir de esa cautividad? ¿Cuánto queremos salir de ese estancamiento? Hay cosas en tu vida que dices, no sé por dónde le busco, por allí, por allá. No puedo, iglesia. No puedo. Hoy le mostraba a la iglesia de Sogamoso, hermano, fue un culto precioso, fue de bastantes personas, amén. Es una bendición, iglesia. Le mostraba y decía, todo el mundo decía, wow, ¿y por qué estábamos así? Porque el enemigo nos había enceguecido, amén. Pero dígale al que está a tu lado, ya a su merced ya le alumbró la luz de Cristo. Amén. Ya nosotros ya caminamos en la luz de Cristo. Usted no es ciego, dígale al que está a tu lado, como los perritos de Pedrito, ¿sí o no? Pedrito fue y le dijo a la profesora, mis perros son católicos. Y le dijo a la profesora, ¿por qué? Porque nacieron ciegos, ¿sí o no? Y a los 15 años dijo, ahora son cristianos. ¿Por qué? Porque ahora abrieron los ojos. Amén. Usted ya los ojos le fueron ¿qué? Abiertos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya lo fueron cómo? Abierto, porque Cristo ya se lo abrió. Entonces esta gloria te va a llevar en un nivel de victoria a su nombre. Amén. Esta gloria lo va a llevar a levantarse de la condición en que las personas se encuentran. Va a traer una resurrección en tu vida. Amén. Y eso es lo que estas aguas, que significa la palabra de quién. La palabra que predicamos, o la palabra que aquí se da en cada sermón, o la palabra que tú lees, la palabra que tú tienes por devocional todos los días, no sé cuál es, pero esa es la palabra que sale del trono de Dios. Amén. Y esa es la que te va a llevar a ¿qué? Cada día a crecer, diga, a crecer, como esa leche espiritual. Amén. Te está llevando ¿qué? A un crecimiento, a un ¿cómo? A un crecimiento, iglesia. ¿Cuánto leemos la Biblia en la casa? Amén. Qué bueno, te bendigo. Qué bueno nuestro Dios. ¿Cuánto la escudriñan? Sacan un tiempo para crecer espiritualmente, iglesia. ¿Por qué muchas veces los problemas siguen ahí? ¿Por qué muchas veces los problemas duran? Porque falta, hermano, afilarnos con la palabra de Dios. Falta alinearnos con la palabra de ¿quién? De Dios. Porque ella es espíritu. Porque ella tiene poder, porque ella escudriña tu corazón, porque ella te hace sabio, porque te hace entendido, te hace apto para toda buena obra. Amén. Te capacita la palabra de quién. Te aconseja, te ayuda, te da sabiduría, te da entendimiento, te cambia la calidad de vida, iglesia. Sabe que es bueno y sabe que es malo, sabe cuándo hay que ayunar, sabe entender, sabe discernir a su nombre. Amén. Y eso es lo que Dios estaba trayéndole al pueblo que estaba alejado de Dios, trayéndole una gloria que transformaba su vida. Una gloria que los iba a sanar internamente. Una gloria que los iba a sanar, hermano, exteriormente. Amén. Y eso es lo que Dios habla de hoy de cada uno de nosotros. Dios te quiere sanar por dentro y por fuera. Dile al que está a tu lado. Amén. Dios te quiere sanar todas las áreas. Dios quiere sanar tu corazón, iglesia. No podemos, hermano, estar en Cristo Jesús y caminando con Cristo. Uy, es que tengo un deseo de algo, de una cervecita. Tengo el deseo de como que salir con una mujer. Tengo el deseo de pecar. No, trabaje con esos deseos. Amén. Ataque todos los deseos. No se salga del río de Dios a su nombre. Permanezca en el río de Dios. Permanezca creciendo. Usted dice, ya están los tobillos, papá. Quiero que me lo lleve a otra dimensión. Llévame la dimensión a las rodillas. Llévame la dimensión a la cintura. Llévame a los hombros. Llévame más arriba de mi vida a su nombre. Vaya en una dimensión de gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque muchas veces por eso obedecemos a la ira, al enojo. Eso que usted dice, yo quiero abandonar, pero tú no lo desechas, tú no lo confiesas, no lo abandonas, no lo desechas. Usted tiene que desecharlo. Israel había dejado a Dios y dice la palabra de Dios, yo quiero que lo lea.
En el capítulo 11, mira un problemita que ellos tenían en el verso 19. Les daré un corazón y un espíritu, dice, nuevo pondré dentro de ellos. Amén. ¿Y qué me dice el Señor? Y quitaré el corazón de ¿qué? Amén. De piedra. Quitemos ese corazón endurecido. Quitemos ese corazón obstinado. Quitemos ese corazón bravo. Quitemos ese corazón terco. Amén. Quitemos, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Quitemos. Porque si el Señor dice que le va a dar un corazón nuevo, quiere decir que el que tenía no lo va a hallar a ningún lado de iglesia. Pero Dios promete traer un corazón y un espíritu. Amén. Tú necesitas eso en el nombre de Jesús. Amén. Tú necesitas entender lo que el Señor está diciendo, que va a poner un corazón que, porque muchas veces atacamos a las ramas, pero no atacamos, hermano, el centro de ese problema. Atacamos a los lados, ¿sí o no? Usted tiene que profundizar en el río de Dios a su nombre. Amén. ¿Para qué es el río de Dios? Diga, para llevarme a una dimensión espiritual. Amén. Esa palabra lo va a coger y te va a llevar a nadar. Te va a llevar, hermano, de tal manera que esa gloria lo suerva a usted a su nombre. Lo esconda. Por eso Pablo dice, mi vida está escondida en Cristo. Amén. Esas cosas, cuando usted está escondido, protegido en Cristo Jesús, vive para Cristo, respira para Cristo. Amén. Glorifica, está dispuesto a renunciar porque queremos la gloria, queremos sanidad. Hay personas aquí que necesitan un milagro de Dios. Hay personas que necesitan, dice pastor, ya mucho tiempo esto que mi esposo necesita ser transformado, mi esposa, mis hijos, no sé qué, esta plata me la debe, esto necesita moverse. Hay algo, papá, el que busca, el que se mete en el río, el que se mete hasta los tobillos, el que se mete más arriba, comienza a crecer, va a ver la libertad antes que se termine este año. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Amén. Porque este es el que, no es el que diga el que está, no es el que escuche, sino el que escucha y es hacedor de la palabra de Dios. Amén. El que la pone por obra. Tú la escuchas y la ejecuta y la pone por obra. Y eso es lo que Dios te dice en esta escritura. Dice la palabra de Dios: y le daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y le daré un corazón de ¿qué? De carne, dice el Señor. Entonces sigamos en el 47 en esta hora, iglesia. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y me dijo, y me dio otros 1000, y era ya un río que no le podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar a nado, dice la palabra de Dios. Amén. Quiere decir nadando. Quiere decir ¿cómo? Ya no podía pasar de pie, tenía que ¿qué? Nadar. Amén. En ese conocimiento de Dios. Ese es el río que Dios te quiere llevar. Ese es el río que Dios quiere que la iglesia esté sumergida. Ese es el río del Espíritu de Dios. Por eso Jesús nos habla. Quiero que me colabore ahí en Juan capítulo 7, 38. ¿Qué dice? Juan capítulo 7 hablaba del derramamiento del Espíritu. Y dice la escritura así. Amén. El que cree en mí, el que ¿qué? Dice, esto es importante, paso importante, creer. Amén. ¿Cuántos están creyendo? ¿Cuántos están creyendo? Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, amén, va a correr ¿qué? Ríos de agua viva a su nombre. ¿Qué va a correr de dentro de su corazón? Dentro de su alma, ríos de agua ¿qué? De vida, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren vida? Amén. Mire, muchos de nosotros estamos sobreviviendo. Muchos de ustedes ya me adapté a esta vida. Muchos dicen, ya yo termino así. Dígale al que eso no es el plan de Dios. Dígale en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al que eso no es el plan de Dios. Hoy determino salir de ahí en el nombre de Jesús. Dios no dijo,
¿qué es en Egipto? Dios no dijo, ¿qué es en Babilonia? Era, hermano, un paso momentáneo. Dice, por un breve momento, pero extenderé mi misericordia sobre ti y te recogeré con lazos de amor y de piedad, dice el Señor. Y eso es lo que Dios te habla, iglesia. No es eso, iglesia. Tú no puedes estar un rato fervoroso en la Biblia, un rato que sí, aleluya, gloria, sí o no, pastor yo quiero, pastora yo quiero, y lo ven y ve a tu familia y por poco persuade al esposo, sí o no. Y ahora otro rato, ¿qué le pasa a mi amor? Nada. Aquí meditando en el Señor, pero está meditando comiendo alacranes, ¿sí o no? Eso es lo que confunda tu casa, iglesia. Así, iglesia. Sí, yo no estoy diciendo que usted sea una sonrisita y sí. Somos cuerpo, alma, tenemos lucha, tenemos pruebas, pero viene Dios para ayudarnos. Amén. Él va a estar contigo, va a traer la gloria a Dios. Yo creo que le muestre ahí hay un Salmo 46 verso 4. Mire lo que dice Dios de ti. Amén. Mire lo que te lo regalo de ñapa hoy. Amén. Te lo regalo, hermana Laura. Amén. Te regalo a Daniel. Amén. Alaba el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Del río sus corrientes alegrará. ¿Sí o no? ¿A dónde Dios lo está llevando a usted? A los ríos. ¿Qué dice? ¿A dónde Dios te quiere llevar? Del río de sus corrientes. Dígale al que está a tu lado, el río de sus corrientes. Amén. ¿Cuáles son tus corrientes? ¿Sí o no? Es que mi mamá era así. Cuando mi papá se acercaba así, yo le decía, quítese ahí. Yo también aprendí de mi mamá lo mismo. Las corrientes de su mamá o las corrientes del Espíritu. Amén. ¿Cuál corriente están viviendo? Las corrientes de Ezequiel capítulo 47 dice que ya estaba como el río, crecido. ¿Cómo está tu río? ¿Secándose? ¿O se está llenando cada día más? ¿O está en plenitud? ¿Está nadando? Pastor, eso, mejor dicho, mis hijos me salen con preguntas y pastor, yo me meto a orar y sale mi esposa y yo lo tengo ahí, pastor, y sale mi esposa y la tengo ahí, y salió el vecino y lo tengo ahí. Amén. Metido en el río de Dios. ¿Cuánto lo creen? Porque ese río iba a nadar el pueblo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Dios dice, del río de sus corrientes alegrará tu casa, alegrará de Dios el santuario de las moradas del Altísimo. Siga. Amén. Y dice, Dios está en medio de ti, en medio de esa ciudad. ¿Quién va a habitar contigo? Porque eso ese es el fin, hermano, no el fin, sino el desenlace del libro de Ezequiel. Amén. Que significa que Dios va a habitar con ellos. Amén. Dios va a habitar con qué? ¿Cuántos lo han leído? En la última página, ahí en Ezequiel dice, y Jehová Sama, que significa Dios está ahí. Dios va a vivir con nosotros. Amén. Diga, Dios va a vivir con qué? Con nosotros. La gloria de Dios va a estar con nosotros. El Dios de toda gloria va a vivir con nosotros. La presencia de Dios va a vivir contigo, a su nombre. Amén. Pastor, ¿y eso qué es una presencia? La presencia de Dios no es algo que, hermano, que usted va a estar ahí con las manos levantadas orándole. No, algo que te va a traer sensibilidad, entendimiento, gozo, paz, alegría. Te va a dar instrucciones, te va a enseñar qué es bueno, qué es malo. Amén. Que usted no va a estar como solo. Mire, yo conozco personas que están solas. Dice, ay, es que yo para andar solo no sirvo. ¿Sí o no? Mira, a mí me gusta andar solo. En vez ni a mi esposa me gusta llevarla. No porque no quiera, sino porque quiero estar con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Con Dios. Hay noches que yo le digo a mi esposa, quédese aquí. Y yo salgo a orar por las calles, porque yo siento que Dios va con ¿quién?
Dios va conmigo y me habla y me ministra y yo río, yo lloro, levanto las manos y la gente me mira, pobrecito Señor, que tendrá alegría. Amén. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios está en medio de ella. Dios va a estar en medio de ti, a su nombre. Amén. Por eso tú no, hermano, cuando tiene este río de Dios, usted no se sienta solo para ir al restaurante, no se siente solo para ir a comerse un helado. Amén. Porque Dios está contigo. Los que se sienten solos porque no han conocido a Dios, aunque no te conoce, Dios lo está acompañando. Dios lo está ¿cómo? Lo está acompañando, iglesia. Ay, es que no, vaya solo. Sea algo divertido con el Espíritu de Dios, con el Dios de gloria. Amén. Así en todo, Dios va a estar ahí contigo, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que te dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice ahí? Dice, estará en medio de ella y no será conmovida. Quiere decir, no será movida. Aunque venga ataque, Dios la ayudará. ¿Dios la qué? Dile que Dios te va a ayudar. Dios te va, ¿cómo? Dios te va a ayudar. Dice, al aclarecer la mañana. Amén. Dígale, mire, tu mañana más clara que nunca, a su nombre. Amén. Mire, tu mañana más ¿cómo? Más clara que nunca. Y eso es lo que la palabra de Dios te habla. ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué más dice la escritura? Sigamos leyendo. Aquí hay una partecita en Ezequiel capítulo 47. Dice la palabra, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después que me llevó, me hizo volver por la ribera de ¿qué? Del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos ¿qué? Árboles a un lado y a dónde, al otro, dice la palabra de Dios. Y volví, yo vi que del árbol había muchísimos árboles el uno al otro, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. ¿A dónde salen? A la región del oriente, dice el Señor. Entonces estas aguas puntaban a un lugar, a su nombre, específicamente, iglesia. Amén. Entonces Dios le dice allí, estas aguas van a salir a ciertos lugares y va a traer una sanidad. Leámoslo todo. La región del oriente descenderá al Araba, entrará al mar, y entrando en el mar recibirán ¿qué? Sanidad las aguas, a su nombre. ¿Qué va a recibir? Diga, mis aguas recibirán sanidad, a su nombre. Amén. Entonces Dios lo llevó para que viera todo lo que iba en el mar muerto. El mar Salado Araba dice que era el mar muerto. Era el mar que había estancado, que estaba estancado. Hermano, lo usaban, Dios sabe para qué lo hizo, ¿sí o no? Pero Dios lanzó una profecía sobre ahí. Amén. Dios lanzó una palabra sobre los mares salados. Amén. Sobre el mar muerto. Dios quiere. Acuérdate que Dios viene hablando que los muertos van a ¿qué? Van a resucitar. Amén. Y Dios, vaya, pero podía lanzarlo porque así se encontraba en el estado espiritual de Israel, como ese mar muerto, ¿sí o no? Es un mar muy visitado, ¿sí o no? Por los turísticos en ese sector, ¿sí o no? Pero es un mar sin vida. ¿Sin qué? Es doblemente más salado que el mismo mar. Porque son salinas. ¿Qué son? Son salinas. Pero Dios dijo, voy a hacer que esta agua que sale del altar, que llegue a Araba y entre a ese mar y entre a esas aguas, porque esas aguas serán sanadas. Amén. ¿Van a ser cómo? Sanadas en el nombre de Jesús. Dios quiere traer agua, hermano, de su santuario, río de su santuario, esparcir agua limpia sobre tus aguas, sanar tus aguas. ¿Se acuerdan que Dios lo hizo con Moisés? Dice que allí llegaron a una oasis, pero lo hace como estaba. Las aguas estaban amargas, ¿cierto que sí? Pero Dios le mostró algo en visión a Moisés, ¿cierto que sí? Porque todas las revelaciones vienen por una visión, a su nombre. Amén. Una visión es conexión con Dios. Diga, conexión con Dios. ¿Qué es eso? Una visión, una idea de gloria. Dios se la mostró pan.
Pero ahora, ¿qué hago para dar agua a este pueblo? ¿Se está muriendo de qué? De sed. Ahí donde el Señor comienza a mostrar su gloria. Cuando usted no ve salida, Dios da una salida. Cuando usted está rodeado de faraones, Dios dice, y sus carros, dice, le voy a abrir el mar. Dios le da una salida a su nombre. Y eso es lo que Dios te dice en esta hora. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces ese mar salado dice, van a entrar las aguas de mi santuario y va a sanar. ¿Va cómo? Y eso es lo que eres tú. Hoy Dios va a sanar tus aguas, porque todo lo que tú tocas a la derecha, a la izquierda, a los lados, va a prosperar, te dice el Señor. ¿Va cómo? Dice que él vio cuando las aguas entraron, habían árboles allá, había árboles por todos los que en la visión que veía, árboles por todos los lados, te dice el Señor. Amén. Y eso es lo que Dios dice, las aguas del santuario, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios que viene contigo, que va contigo, va a sanar todo lo que hay en tu ciudad, todo lo que hay en tu casa, va a sanar tu matrimonio, va a sanar tus hijos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y dice y toda alma viviente, dice ahí la palabra de Dios, toda alma viviente que nadare por donde quiera y entrar en estos dos ríos, vivirá, dice la palabra de Dios. ¿Va a qué? Va a vivir. Amén. Así es, iglesia. Dígale, prepárate, dígale al que está a tu lado, para hacer esas aguas de vida para los tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Los de tu casa van a querer. Amén. Los tuyos, tú vas a provocar eso. Tú serás el instrumento de sanar las aguas en tu casa. Tú vas a sanar la atmósfera. Es como cuando todos en la casa están peleando. El uno, ay, que no es que, pues yo me voy. El otro dice, pues yo no sé qué. Y el otro, y llega el pacífico, ¿sí o no? ¿Y usted por qué están alegando, mamá? Bueno, papá, hermanita, ¿qué pasó? Ah, que él dijo que no sé qué, que no sé cuándo. Por favor, están sanos, están contentos, estamos todos bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Ah? ¿Usted qué? ¿Ya? Y todos se calmaron, ¿sí o no? Porque llegó el hermano pacífico, ¿sí o no? Amén. Lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de quién. Y solucionó el problema, ¿sí o no? Y resultaron todos riéndose y comiendo hamburguesas, comiendo merengón, comiendo helado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos contentos en el nombre. Profetice, dice el hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Comiendo pollo, comiendo a la carta, ¿sí o no? Comiendo por allá y porque estábamos peleando, ¿sí o no? Éramos como vos, ¿sí o no? Y usted va a acordarse de la palabra que sale del santuario de Dios. Las aguas del Espíritu Santo, la palabra que no vuelve vacía, la palabra que cumplirá el propósito en ti, porque la palabra que Dios envía es para prosperarte, es para bendecirte. Mi palabra no vuelve vacío, cumplirá el propósito por lo que le envié. Dios dijo que te iba a sanar, te sanará. Dios dijo que te iba a restaurar. Dios dijo que te iba a bendecir. Dios dijo que te iba a levantar, Él te levantará.